Ya. Ah, ok. Oye, qué pipí. Bueno, en la tarde preciosísima, es una tarde espectacular. Este mes de julio, el mes 7, se está despidiendo de una manera espectacular. Un sol radiante, una brisa fresca, un cielo totalmente despejado que anuncia la gloria y la magnificencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Sábado 31 de julio del 2021. Vamos a tener a una invitada muy especial, una hija de Dios. Su nombre es Argelia Jaén. Ella hoy nos va a exponer, nos va a dar de un poco de lo que el Señor le está dando a ella, con el tema reconocer el amor de Jesús en mi vida y familia. Adelante, Argelia, bienvenida. Buenas tardes a todas. Voy a presentarme. Mi nombre es Argelia Valderrama Sandoval. Es un gusto para mí ser la expositora en esta tarde. Espero que sea de bendición para cada una de ustedes y los que puedan ver después el video con mucho cariño, con mucho amor, así como Dios ha tratado en mi vida. Tomado algunas notitas y voy a compartir con ustedes a continuación. El tema que me corresponde hoy para darle honra y gloria a Dios de las maravillas que ha hecho en mi vida y reconocer el amor de Jesús en mi vida y en mi familia es para que el Señor haga cosas grandes en mi vida, yo primero tengo que reconocer quién es Él, quién es Jesús, su identidad, ¿verdad? La identidad de Dios en mi vida me ha ayudado a reconocer que Él es el Hijo de Dios, que me ama a mí, lo ama a usted y que tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Solamente Él nos abre sus manos y nos espera con sus brazos abiertos. Él está dispuesto. En este momento yo tomé esta portada para poderle explicar por qué les planteé estas dos imágenes de estos dos niños así. Les voy a hablar un poco de mi vida. Cuando era pequeña, bueno, soy la pequeña de mis 5 hermanas, somos 6 hermanas. Dios desde pequeña me escogió y escogió a todas mis hermanas, porque todas mis hermanas son cristianas. Hablan de Él, buscan su palabra, tienen una comunión especial con Dios. Siendo la pequeña de la casa, soy melliza, por eso ven 2 bebés, soy melliza. Dios tiene un trato especial conmigo en medio de escogerme, como que Dios quiere tratar conmigo, pero no lo hago fácil. Trato de exponer el yo, el yo, el yo, el yo. Y por eso Dios ha tomado un poco de tiempo en mi vida. Y es por eso que les escribí, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. He reconocido durante todo este proceso que a continuación les voy a estar explicando, lo que hizo Dios en mi vida, lo que hace Dios en mi vida cuando tú le dices, Señor, en medio de tus oraciones, porque piensas que lo estás haciendo bien, pero Dios te escucha, tiene misericordia
en medio de las peticiones, en medio de todo ese proceso que va poco a poco, le clamaba, le oraba y le decía, Señor, ayuda a tal fulano, ayuda a mi esposo a cambiar, pero esta persona no decía lo correcto, porque primero tengo que cambiar yo. Aprendí en este proceso a hacer la oración correcta. Fui bendecida con un libro que se llama Un método de oración que cambiará tu vida. Y con ese libro, Dios me instruyó y me dijo, hija, esto es lo que tienes que hacer. Cambié mi oración, cambié parte, casi todo lo cambié, porque el problema no era Dios, el problema es la persona. Cuando le dices a Dios, aquí estoy, Señor, guíame, tómame de tu mano, ya no puedo más. Dios sabe que en medio de todas mis oraciones le clamaba, le gemía, hasta gritaba, Señor, ayúdame. Dios lo sabe. Pero le dije al Señor, yo no puedo más. Y al encontrarme con este libro, Dios, porque reconozco su amor, el amor de Jesús para mí, porque Él dice, te necesito cambiar, que cambies, necesito que te arregles. No puedo llegar con una varita mágica, necesito que te arregles. Eres mi hija amada, te separé desde pequeña, desde un grupo de hermanas te separé, te puse nombre, porque en medio de que era la pequeña de la casa al nacer, era la que nació sin el peso correcto, nací que se cuidó en una cajeta de zapatos porque no podía estar en la cuna porque era muy, muy pequeña. O sea, que ahí Dios trata conmigo y recuerda todo eso. Yo te escogí. Y recordando más atrás, reconozco su amor, porque es su amor el que nos lleva a hacer el cambio, cómo Él nos trata, cómo Él maneja tu vida, cómo Él en medio de un libro, cómo Él en medio de un versículo, cómo Él en medio de un mensaje lo encuentras varias veces y Él puedes entender que es Jesús, es el Espíritu Santo que te está hablando, es la convicción que es Él. Y por eso puedo decir que puedo reconocer el amor de Jesús en mi vida. Puedo reconocer el amor de Jesús en mi vida porque a mis 39 años, después de haber pasado, desde pequeña crecí, todo lo demás, una niñez, me, me invitan a una reunión de damas. De damas, era joven, 39 años, tenía ya un niño, y dije, ah, bueno, voy, pero no sabía nada, nada de nada de Jesús a este nivel. No conocía a Jesús. Conocía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no conocía lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y fui ese día, un joven dijo, los que quieren pasar al altar, algo, pase al altar. Y Dios en medio de esta preparación y recordando, me dice, recuerdo, ese fue un año y el joven ora por mí, no sé quién era, no, fui invitada, pero esas palabras que Dios me dijo por medio de él, Dios todo este tiempo me la ha estado recordando. Te puse nombre, mía eres. Desde el vientre de tu madre te escogí. De esa manera sigo reconociendo el amor de Dios, el amor de Jesús, muy, muy adentro, porque también me sucede algo
que mi familia no estaba bien. Mi familia estaba pasando por crisis que uno piensa que todo está bien, estamos todos bien, pero también pasando crisis en el sentido de que no estaba Jesús. Si no está Jesús, hay crisis, porque Él es todo. Si no está Jesús, hay crisis. A pesar de que yo decía todo está bien, todo está bien. En el 2018, estoy hablándoles de 39, 2003, todo ese tiempo, iba a la iglesia, oraba al Señor, le pedía a mi manera, pero no era mi manera. 2018 me invita una hermana a Dalcor no, a un grupo de damas, otra invitación a un grupo de damas. Asistí al Ejército de Dios y me invitan a un grupo de damas. Pero esa invitación, yo clamaba a Dios y oraba a Dios, pero la persona me hace una invitación, pero yo tenía yo tenía un problema, estaba pasando una situación, como les digo, una situación que para mí era muy difícil, no había, Dios lo va a hacer. Mi situación era que en esa invitación, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo será? Fui a una vez y he ido a la iglesia, estoy haciendo las cosas bien, pero en esa invitación sentí una acogida, sentí el amor de Dios. Nadie me conocía. Vuelvo a conocer ese amor, esa entrega, esa bienvenida de todas las damas que estaban, de todas, se presentaban como si nos conociéramos. Yo tenía un problema. Mi problema era que me habían diagnosticado y me tenían que hacer una cirugía en el cual también tenía otro problema porque después de varios meses, en el 2018, cuando llego a esa invitación, tenía mucho sangrado vaginal, muchísimo sangrado vaginal. Y en ese sangrado vaginal, ya mis periodos de menstruación no sabía ni cuándo paraban, ni cuándo, y yo iba a mis controles al Seguro Social y no había remedio. Y cuando llego a ese lugar, ya había pasado que me habían diagnosticado ese problema. Un doctor me había revisado porque en el Seguro Social no daban con mi problema. No, señor, usted está en la menopausia. Esperemos que pase la menstruación, pero no pasaba. El año pasaba y no pasaba de sangrar. En el cual los periodos de menstruación no eran normales, eran dolorosos. Tenía que trabajar con esos dolores. Tenía que hacer mis deberes con ese dolor. Y dije, bueno, voy a ahorrar un dinero y me voy a ir a una clínica. Cuando llego a la clínica, el doctor me dice, tienes una situación que tengo que hacerte una cirugía porque tienes pólipos. Tengo que hacerte, tienes pólipos, tienes un problema. Pero espera, tienes otra cosa, estás embarazada. Para mí, quedé que no quería levantarme de esa camilla. Quedé aterrada, totalmente aterrada. Cuando me veo con el doctor me dice, no, tranquila, no tienes nada, eso no es nada. El pólipo se hace una cirugía rapidito, esto, lo otro, y bueno, y cualquier cosa se sale ese embarazo y no pasa nada, no pasa nada. Y le dije, doctor, ¿pero cómo me va a decir eso? O bueno, pasa el tiempo, me hago mis controles, me hacen otros exámenes más fuertes, me hacen la cirugía, no aborto, el bebé se queda ahí, el feto se queda. Me hacen un informe en donde
el informe endoscopología cervical, en donde tenía 3.7 por 2.0 por 1.2. Me curan todo lo demás. Y bueno, solamente me tocaba las barrigas, el estómago y le decía, Señor, misericordia, toda dolorida, misericordia. Cuando me hacen, vuelvo a retomar la invitación al 2018 para que puedan entender con qué problema llegaba Argilia Valderrama Sandoval a la invitación de damas nuevamente. Era un problema grande, pero cuando yo llego, a mí se me olvida todo. Me dicen, escribe tus peticiones y yo empiezo a escribir, porque en medio de ese problema que según para mí era grande, nadie lo puede, no hay hombre, no hay doctor y yo, empiezo a escribir. Y le digo al Señor, así como me dice el doctor, debes, por tu seguridad, por tu salud, tienes 44 años, no te recomiendo que tengas el bebé, puede ser de muy alto riesgo. Por favor, tome en serio esto, señora. Usted toma un riesgo muy alto. Y yo le dije, ¿usted vio el corazón? Hay un corazón. Si hay un corazón, hay vida. Y si hay una vida, tengo que respetarla. Tomé todas las responsabilidades, los doctores sí, en ese proceso. 17 de junio, el doctor, ese día fue 17 de junio de 2018, el doctor me dice, necesitas hacerte un aborto, no puedes, estás muy delicada. Le dije, no, hay vida, debo respetar la vida. Ahí Dios no me recuerda su promesa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque no solamente Dios, cuando está en lo bueno, estoy con Dios, o cuando estoy en lo malo, estoy con Dios. Ahí Dios empieza a trabajar nuevamente con Argilia, pero el yo de Argilia decía que eran los doctores. No, no son los doctores. Es reconocer el amor de Jesús en mi vida. Mi vida. Dios me ayuda a salir de esto. Los exámenes salen elevados, salen diagnósticos que era para abortar. Converso con mi esposo me dice, tenemos que decidir, y le digo, no hay nada que decidir, hay vida. Desde ahí, mi esposo, Juan Carlos, toma la decisión de no aceptarlo como humano. Y dije, bueno, Dios. Y todo eso fue escrito en esa carta, así textualmente. Señor, sé que me vas a ayudar, sé que vas a completar lo que los doctores dicen que ya no tiene, sé que vas a completar su cuerpo, todo eso. Cuando llega la última cita para preparar la cesárea, no llego a las 37 semanas, tengo un cuadro de preeclampsia. Me dejan internada. En la caja del Seguro Social quedo internada. Para mí fue una prueba muy dura porque nunca había estado en el Seguro Social, lastimosamente. Pero Dios todo lo hace perfecto. Me llevó al Seguro Social a tratar con mujeres que sí habían estado en ese lugar para tener a sus hijos. Me trataron muy bien.
hubieron cositas que se salían un poquito porque estaba crítica, no tienen la culpa, no es como la clínica, había tenido 2 hijos en clínica, pero Dios estaba conmigo. Estaba conmigo porque les puedo decir que al ver que todo el tiempo me atendían en el mes de octubre, jóvenes que están preparándose para ser doctores y son doctores, pero están en el proceso porque todos pasamos por un proceso. Yo lo único que le decía a Dios era, Dios, que ningún estudiante sea el que me prepare la cesárea. Dios, ayúdame. Porque en mi ignorancia, lo acepto, en mi ignorancia, en mi temor. Pero Dios es bueno. Dios, había un doctor muy amable, muy recto, pero muy amable. Me dice, ¿cuándo quieres la cesárea? Tienes que esperar las 37 semanas, no puedo interrumpirla, tienes que llegar más allá. Y él me dice, ¿cuándo quieres la cesárea? Y yo le pregunto, el 10 de noviembre, el 10 de noviembre están los doctores, me dice, no hay ni un doctor, es libre. Y cuando me prepara la cesárea, yo le digo, y el 9 tampoco hay doctor, pero no hay de 100%. Y bueno, le dije, Dios, bueno, Señor, tú sabrás, en tus manos voy. Temblaba de miedo, temblaba de miedo. La presión nunca se pudo controlar, nunca se estableció en el rango, pero bueno, cuando llego allá se me presenta un doctor que ya me había visitado y cuando vi a un doctor dije, ahí está mi respuesta con Dios. Y bueno, me dijo, ¿estás asustada? Y ahí estaba. Y dije, ay Dios, gracias. Y bueno, fue súper rápido. La cesárea fue súper rápida, los jóvenes estaban ahí, todo fue súper rápido. Y cuando su amor, el amor de Jesús, me muestra a Isabela, Isabela, disculpen hermanos, lloro de alegría. Dios la había completado. Supuestamente no iba a tener partes de la cara, algunos otros rasgos también. Y Dios me la había mostrado que estaba completa. Ella estaba completa. Tenía sus 2 manos, su carita completa, su nariz, todo completa. Una de las cosas que me comparte una hermana mía de sangre, que es mi hermana mayor, que ese día mi esposo fue a verla. Él no estuvo en todas las visitas. Él nada más fue cuando nació. Fue a verla. Y cuando la vio, no podía apartarse de la ventana, porque dice que era lo más hermoso que había visto. Estaba Isabela en su cunita, pesó 2.475 gramos, súper pequeñita, pero estaba completa. Dios hizo eso, completó la vida de Isabel, completó una vida que me regaló a mí, dentro de mí, para Isabela. Y también respaldó la oración que en ese día, en la reunión, le había escrito, contestó mi oración, completó a Isabela. Isabela la revisaron, todo lo demás. Otra de las cosas que cuando me dan de alta, veo que Isabela no está en el cuadro de niños, de cuadros intensivos. Isabela está en el cuarto de niños sanos. Y dije, pero si Isabela está en el cuarto de niños sanos, es porque está bien. Hasta que eso fue un fin de semana, 3 días en el cuarto de niños sanos.
Ustedes saben que un niño con todas esas apuntes de que es un niño de alto riesgo y un niño que lo pasan a cuarto de niños sanos, solo Jesús pudo guardar la vida de Isabela, solo Jesús, el Espíritu Santo, Dios pudo guardarla todos esos 3 días en ese lugar. En medio de todo esto, el yo empezó a ser como muy protectora de Isabela. No pueden hacer esto, no la puedes tocar esto. Había un temor del papá a tocarla. Tenía mucho miedo, pero quedó hospitalizada. De nuevo, me hospitalizan, no quedó bien, quedó hospitalizada. Hablo con la enfermera, le pido que me deje quedarme con Isabela en el hospital. Me dicen, eso no se puede hacer, ella tiene que irse con el papá. Le dije, déjeme quedarme. Y empecé a pedirle a Dios, Dios mío, que se quede Isabela conmigo, porque el yo. A todo eso, mi esposo se fue de viaje para una isla con unas personas. Se fue de noviembre, de viaje, de fiesta, con mis hijos y yo sola en el hospital. Dios me demostró que en medio de todo esto Él estaba conmigo, porque buscaban y buscaban, no encontraban qué tenía, pero mis exámenes salían mal, todo estaba mal. A Isabela en la sala le llamaban la muñeca le llamaban. Entre tantos niños que llegaban, le llamaban la muñeca, una enfermera muy querida. Empezó a cuidarla y decía, la muñeca está muy bien, no se preocupe señora, la muñeca está perfecta. Y por eso les puedo decir que reconozco el amor de Jesús en mi vida en medio de todo esto que sucedió, en medio de todo esto que el Señor estuvo trabajando con este proceso. Fue fiel, es verdadero. Dios es verdadero, es fiel. Solamente nosotros debemos decirle, Señor, y ahí es donde pasa el tiempo, se termina mi licencia, tienes que quedarte con la niña. Digo, no, la niña la cuidé 3 meses, tiene que hacer la terapia, y dije, no, Dios, ella va a atenderse con otros medios. Hay una situación en esa partecita, en mi familia, la comunicación no era, o se hace lo que el hombre de la casa, o si no, ¿verdad? Entonces, ahí empiezo yo a decirle, y la comunicación no es muy buena, porque el hombre de la casa, te tienes que quedar cuidando a la bebé, porque la bebé, para eso le diste vida, y tienes que quedarte con la niña. Entonces, le digo, voy a buscar una nana. Ahí Dios también me busca la persona que ya tiene 3 años con nosotros, me ayuda con Isabela. Desde un mes de nacida va a las terapias, trabajamos con Isabela, todo lo que tiene que solicitarse. Ella sale con un cuadro de que necesitaba ir a un cardiólogo y para revisarle su corazón. Gracias a Dios Isabela no tiene problemas en el corazón. Ahí Dios se glorifica una vez más en mi familia, con Isabela. Puedo reconocer también su fidelidad grandemente, porque Dios, en medio de todo este proceso, unida a mi familia, porque les puedo decir que a todo esto estaba unida a mi familia. Había amor, pero estábamos unidos. Todos estábamos unidos y juntos, pero hay una gran diferencia que Dios me enseñó. Una gran diferencia que Dios me enseñó. Que cuando empecé a hablarle a Dios, a decirle a Dios, entra en mi casa, toma mi casa. Yo no puedo, Señor.
hazlo tú, Dios. Dios empieza a trabajar con mi familia porque estábamos juntos y es por eso que escribo. Toda mi familia ha estado este tiempo juntos. La importancia de una familia no es vivir juntos, no es vivir juntos, sino estar unidos. Y es donde yo le digo al Señor, entra, porque en realidad faltaba ese amor. Había amor entre madre e hijo, había amor entre esposo a mi manera, pero no estaba Dios. Cuando no está Dios, no hay un amor de unidad, porque cuando no hay unidad, no se escucha, solamente es la autoridad de la cabeza de la casa, que es el varón. Se hace, se dice y es este medio que se utiliza. Entonces, no estaba Dios. O sea, estaba Dios, sí, porque Dios nos ama, pero yo no había vivido esa unión familiar como debe ser. A todas partes íbamos, reuniones íbamos, toda la familia unida, reuniones año tras año, reuniones por reuniones, celebración por celebración, pero no estaba la unidad que ahora Dios me enseña a mí, que me está enseñando, que me está mostrando. Ahora Él sí entró en acción. Les puedo decir también que dentro de esta unidad, cuando Dios toma mi casa, mi vida, mi familia, todas las circunstancias que tenía Argilia Valderrama Sandoval, todas esas circunstancias, todas esas situaciones, empieza Dios a trabajar. Empieza Dios a trabajar y rápido. Veo a un Dios que empieza a trabajar súper rápido. Lo que le costó a Argilia 17, 20 años, en un año Dios lo está haciendo. Veo una persona, veo a mi esposo, que nos sentamos a hablar. 2, 3 meses, conversamos temas. Veo a mis hijos, que siempre me han respetado, nunca ha sido el problema en mi casa, siempre me han respetado, siempre me han querido. Veo a mis hijos que empiezan a tomar y a respetar, a escuchar a su papá, a su mamá. Y empieza Dios a trabajar, a acelerar este proceso. Y quedo como, oh Dios, porque ¿saben qué? Le dije a Dios, Argilia no es la dueña de la vida de Isabela. Argilia no es la dueña de la vida de Giancarlo y de Manuel. Argilia no es la dueña de la vida del esposo. La dueña de mi vida, porque hace muchos años atrás, cuando era joven, siempre anhelaba una familia, pero no invité al invitado especial en mi familia. Era el yo, así que Dios no había podido entrar de lleno. De repente rondaba en mi familia, de repente visitaba los alrededores de mi familia, me supervisaba, pero no estaba el Dios. Faltaba ese poder, ese amor, eso que siento ahora, que mis niños, Emanuel, dentro de todo esa que no se podía conversar, hubo un proceso en el cual empezó a sentirse muy mal y empezó a ser grosero, rebelde. Todo eso Dios lo trató. No hay noche que no me abrace. Tengo un hijo llamado Giancarlos. Bueno, son los niños de Dios que Dios me ha dado. Llamado Giancarlos, amoroso, tranquilo, pasivo. Emanuel, con su actitud un poco menor,
pero me ha costado un poquito. Por eso le dije a Dios, hace un año, en enero, le dije, te lo entrego Dios, te lo entrego. Muchos problemas con esta situación de la pandemia, muchos problemas difíciles. Le entregué hasta la supervisión de todo lo que tenga que ver académico, le entregué todo. Le dije, encárgate Dios de Manuel. Giancarlo ya está en la universidad, ya Dios también lo lleva, es calmado, tranquilo. Pero en todo este proceso, cuando invito a Dios, siento la unidad, siento el respeto, siento el amor de Manuel, el amor de Giancarlos. Todo esto lo siento. Y sé que Dios nos va a estar uniendo mucho más, me va a estar uniendo a ellos, mucho más nos va a estar uniendo. Sé que Dios tiene cosas maravillosas con ellos. Dios no ha terminado nuestro proceso. Sé que esta persona que está aquí, que muchos van a escuchar este testimonio de vida, le hace falta muchísimo. Sé que Dios está cambiando poco a poco, pero sé que ese amor con el que Él me enseña, lo estoy reflejando en otras personas. Sé que con ese amor que Él me enseña, cada vez más, Dios quiere que también se lo diga a otras personas, que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios que nos enseña en medio de todas las batallas, en medio de todas las problemas, ¿verdad? Tenemos que deleitarnos en Él. Y es por eso que esta es mi charla del día de hoy. Reconozco el amor de Jesús en mi familia, en mi vida, en mi matrimonio, porque sé que Dios está trabajando en mi matrimonio, en mi trabajo, ¿verdad? Y esa es mi charla del día de hoy. Muchas gracias, hermana Gilia, muchísimas gracias. Pero como que dejas a uno como picado, como que falta, como ve, pero eso ahora va a ser completado con esas preguntas, con esos deseos que tenemos, como de ahondar, ¿no? A ver cómo ese Jesús ha hecho tantas cosas extraordinarias en tu vida. Muchísimas gracias de parte de Dalcor, muchísimas gracias de parte del Señor Jesús, a Él toda la gloria, al Espíritu Santo que está presente, nuestro Padre Todopoderoso, que es el que propicia todas estas reuniones, todos estos encuentros. Yo tengo una preguntita para empezar. Me dejaste así como con ganas de el yo, hablaste bastante del yo. Entonces, ¿en qué momento decidiste o te percataste que ese yo te alejaba, como que impedía que cosas nuevas se dieran en tu vida para darle la apertura al Señor? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te Gracias. percataste de que ese yo? Porque a veces uno lo hace de forma inconsciente. Sí, amada hermana María Luisa. Inconscientemente lo hacía, pero por eso dejo recalcado, porque necesito decir la verdad. Yo quería hacerlo, pero en el momento que me encuentro con un manual que se llama Biblia y me encuentro con un manual de un libro, que no fueron uno, fueron dos libros, El poder de la esposa que ora, porque también cuando leí El poder de la esposa que ora, era el yo, pero por eso les digo, o sea, Dios quería trabajar, pero todo era mi manera. Está bien, por ejemplo, alguna situación, algún momento en casa, hay que llevar a Isabela y tomar la terapia, la joven viene a hacerle la terapia a la casa, yo, yo la pago, yo la pago. No dejaba trabajar,
no dejaba trabajar a Dios, porque Dios necesitaba, ¿verdad?, ingresar a las terapias de Isabela para poder, ¿verdad?, para poder que el papá se involucrara. Entonces, por eso les menciono el yo. Entonces, no puede ingresar el papá, no puede ingresar más nadie a las terapias de Isabela porque el yo de Argilia quiere hacerlo. Entonces, cuando retomo y luego leo el poder de la esposa que ora, empieza Dios como, ay, necesitas cambiar algo. Y cuando leo también el libro de la hora milagrosa, empieza Dios a corregirme más. Y es en ese momento en el que Dios empieza a trabajar en mi vida, porque ya mi oración no es, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacerle las terapias a Isabela. Señor, ayúdame a proveerle las cosas a Isabela. Mi oración es, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Pon ojos de amor del padre de Isabela para que Isabela sea atendida. Empieza a cambiar mi oración. No sé si le respondí la pregunta. Yo quisiera preguntar algo para ver si eso ayuda a la pregunta que te hizo María Luisa. Pude escuchar, Argilia, que tú vienes de un hogar donde hay 6 mujeres. Sí. ¿Qué pasa con tu papá en ese hogar de 6 mujeres? Porque voy a hacerte otra pregunta después de eso, pero quiero que me contestes esta primero. 6 mujeres en un hogar. ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, mi papá, el varón de la casa, no era mucho de estar en iglesia. Mi papá nos enseñó, nos trabajó, ser fuertes, ser valientes. Mi mamá era más del hogar. Ya ellos no están ellos partieron con el Señor. Sí, y mi pero papá. La pregunta mía, que yo sé que te ha dejado un poco inquieta por la pregunta que te hice, lo percibo en el Señor. ¿Era un hogar matriarcado o era un hogar donde se respetaba la figura del padre? Se respetaba la figura de papá. Entonces, Mucho. si es así, o sea, tengo que preguntarte, Argilia, y creo que en tus procesos la verdad nos hace libres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué razón no percibo yo que hay un respeto hacia la figura del sacerdote de la casa? ¿Por qué tú tomas decisiones sin tomarlo en cuenta a él cuando en la palabra de Dios dice claramente que nosotros necesitamos depender y sujetarnos a nuestros esposos, no de forma de esclavitud, sino reconocer la autoridad de él como sacerdote? ¿Qué impide esa situación en tu vida si tuviste un hogar donde tú dices que tu papá era la cabeza del hogar? ¿Qué provoca que Argilia no pueda ver con ojos de autoridad a su esposo en este momento? Es importante lo que te estoy preguntando, Argilia, porque no solo va a ser libertad para ti, sino para muchos que están escuchando en este momento y sobre todo los que estamos participando en este tiempo.
de, de, de compartir contigo. Espero tú, antes de contestar, piensa lo que vas a decir, porque tú tienes una posición importantísima en este momento como mujer para que otras mujeres escuchen tu dificultad y podamos ponerla en manos de Jesús para que haya rompimientos, que haya una situación que provoque desatar las ataduras que me impiden a mí reconocer el valor que tiene la persona a la que yo amo. Espero tu respuesta. El valor que tiene Juan Carlos como patriarca de la casa, creo que empecé yo a tomar o a no respetar 100% esa parte porque una de las cosas cuando me reunía con mujeres de Dios o asistía a las reuniones, él empezó a rechazarlas. Entonces, totalmente rechazarlas. Y cuando nos casamos, fue una de las cosas que le dije, ¿me aceptas? ¿Me aceptas? Conocí a una reunión y conocí a Jesús. ¿Me aceptas? Entonces, él empezó a rechazar todas las reuniones y todas las partecitas o sea, todas las reuniones que tienen que ver de visitas a las iglesias o a las reuniones de casa o las reuniones que las hermanas van a la casa, 3, 4 visitas de hermanas que llegaban a mi casa las largó, o sea, es por eso. Entonces, O sea, una pregunta, o sea, vamos en el camino para darle respuesta a María Luisa. ¿Tú crees, Argilia, que hay reuniones de mujeres donde provocan rebeldía sobre las posiciones familiares del hogar? Porque de alguna manera yo veo cierta libertad tuya para hacer las cosas como tú piensas. Y eso impide que se derrame abundantemente en tu hogar lo que Dios ha estipulado, no lo he estipulado yo. Reconocemos que la autoridad de un hogar es el marido. Sí, busco la palabra de Dios. En Primera de Corintios 7 habla de los problemas del matrimonio. Cuando un marido no está en total acuerdo con la forma de proceder de la mujer, si la mujer está clara en los conceptos correctos de la familia, el Señor va a bendecir a ese hombre, aunque no sea un hombre creyente como tú. Igualmente, la mujer va a tener la ventaja si es el hombre el que tiene la situación. ¿Qué estás haciendo tú desde que conoces a Jesús de una forma más cercana para cambiar la dirección de tu casa y que sea tu esposo
el que maneje la situación de tu hogar. ¿Cómo estás pidiéndole a Dios? Y vuelvo y te digo, creo firmemente que la mujer está teniendo una bendición de Dios especial en los últimos tiempos. Pero también creo que lo que yo no puedo resolver, lo resuelve Jesús con mi oración. Yo no tengo que contrariarme ni confrontar situaciones que solo Cristo puede manejar como el sacerdote principal de nuestro hogar. En el caso tuyo, ¿qué nos puedes compartir que ha aprendido Argilia en el último año que ha acercado su vida más a Jesús? Eso puede contestarle la pregunta a María Luisa. En este último año he aprendido a escuchar a Juan Carlos. O sea, primero oro, escucharlo a él. He aprendido a callar, pero primero oro. He aprendido a hacer ayunos, pero primero oro. He aprendido también, aunque no esté de acuerdo, la decisión que tome, callar, hacer silencio. Y es en el momento donde les dije que le decía al Señor, Señor, abrázame, clamaba, gemía y le decía, Señor, sé tú conmigo, ayúdame, porque en este año. Ajá. Para ahí un momentito porque el estar unido con el esposo no significa callar cuando no estoy de acuerdo. Tengo que expresar lo que yo no me gusta y no quisiera que se sostuviera en mi casa. Esa es la libertad que Cristo te está dando a ti, Argilia. Entonces, pregunto en lo que te acabo de decir. ¿Qué tipo, qué resultados ha tenido en tu hogar el escuchar la voz de tu esposo? Mencioné que callaba porque muchas veces cuando llegaba o decía una X cosa, yo no lo escuchaba, o sea, que solamente opinaba yo. Entonces, sí, Dios ha hecho resultados en el cual Él ahora está involucrándose por medio de mis oraciones se está involucrando en todas las atenciones de Isabela, se está involucrando que no pasaba, se está involucrando también en las situaciones de Manuel, que es nuestro segundo hijo, se está involucrando más en las situaciones de la casa. No sé si respondo su respuesta. Más comunión conmigo porque sí estábamos muy distante, muy distante. Más comunión conmigo, más diálogo conmigo y podemos conversar. Antes, no sé si es que era mi rostro o mi expresión o mi imponer que no hacía las cosas fáciles. Y lo acepto, tengo que aceptarlo, no lo hacía fácil. Entonces, porque sí es una persona tranquila, una persona llevadera, pero tiene su genio, es muy difícil de tratar.
Entonces a eso es lo que les digo, de que callo porque tiene un genio y sí, contesto cuando tengo que contestar y me identifico cuando tengo que identificarme y reconozco lo que Dios ha hecho en mí, porque hay momentos donde le tengo que decir, recuérdate que soy hija de Dios, recuérdate que soy hija de Dios, a las hijas de Dios se tratan bien, y es lo que puedo decirle, pero sí he visto dentro de todo eso un cambio, he visto un cambio, se está viendo cambios, en el cual también no participaba en actividades, me invita, me dice, necesito que vayas a esto, ¿quieres ir conmigo a esto? ¿Qué necesitas? ¿Te falta algo? Esa es lo que puedo decirle en esa parte. Pero la mayoría de veces en la falta de comunicación era más bien de la manera en cómo me contestaba o la manera de cómo se manejaba, ¿no? Se manejaba la situación. Entonces, ahí sí le dije, invité al Espíritu Santo y le dije, Señor, dame estrategia, ayúdame a salir, a poder manejar esta parte, porque no es una persona, sí quiero dejar recalcado, no estamos hablando de religión, pero sí cuando nos casamos, le dije, me gusta ir a las reuniones del Ejército de Dios, me gusta asistir a las reuniones y en donde empezó a prohibirlas, no quiero esto, lo otro, entonces no, esas son las partecitas que de repente puedan verlas como que las impuse, pero en realidad yo necesitaba espiritualmente también escuchar una palabra y no se podía dar porque no vas, no te quiero en ese lugar. Entonces había mucha imposición. Eso es lo que puedo decir. Ajá, yo quiero hacer otra pregunta, pero voy a dejar que María Luisa pregunte si hay personas que le quieren preguntar a Argilia antes de yo hacerle la siguiente pregunta. María Gracias. Luisa. A ver, preguntas para Argilia. Sí. Hola, a ver, preguntas. Este es el modado, ese es el compartir, en donde pensamos todos a nutrirnos y así mismo nutrimos a Argilia. Entonces, sus preguntas, cada una de ellas es muy importante. A ver, preguntas. Nadie pregunta. A ver, alguna duda, alguna experiencia que pueda, en este sentido en que estamos hablando acerca del reconocimiento del amor de Jesús, y pueda nutrir esta conversación, este intercambio que tenemos. Buen día, María Nadie, Luisa. Gloricel. A ver, adelante, Marisol. Bueno, muy bendecida tarde a todos, Argilia. Escuchaba tu testimonio, tu experiencia de vida con Jesús, y quiero decirte que me identifiqué con muchos aspectos de tu vida, de cómo llegas a conocer a ese Jesús vivo. Pero Él te ayuda. Y yo lo que puedo decirte es, porque es que fueron muchos aspectos tuyos, la relación con tu esposo, ese iniciar que sabemos creyendo en Dios de que tu esposo también va a llegar a los pies de Cristo. Entonces, lo que yo te puedo decir por experiencia es que tú continúes haciendo esa buena batalla. No por decir por la iglesia a la que vas, pero en ejército yo en lo personal
también he aprendido a batallar y a pelear por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, porque al igual que tu familia, la mía también era una familia que vivíamos juntos, pero no estábamos unidos, como bien dijiste. Y importante también ese tema de comprender que el esposo es el sacerdote de la casa, que era lo que sin consultar, de hecho, No se te oye, Marisol, se cortó. creo que Repite. se cortó un momento la Ajá. comunicación. Entonces, lo, Repite esa parte última que no te pudimos escuchar. Un poquito, Marisol, por favor. no sé en qué momento se cortó, pero el tema de aprender a guerrear, a batallar por la familia, por los hijos, por el esposo. Te decía que el tema del esposo es difícil, por lo que entiendo tu esposo es de un carácter fuerte, dominante, hasta en eso, eh, me hiciste pues recordar mi vida, mi camino. Entonces los hijos también, tus hijos son más pequeños, los míos ya son unos hombres. Yo conocía a Dios ya siendo una mujer bastante adulta, pero lo que sí te puedo decir, Argelia, es que tú no desfallezcas, que tú continúes pidiéndole a ese Dios vivo que nos escucha por tu esposo, por tus hijos. Quiero decirte que hoy en día, 10, 11, casi 12 años después de haber conocido a Dios, a Jesús de verdad, yo te mentiría si te diría que fue un camino muy fácil. Todavía yo estoy aprendiendo. Todavía yo estoy aprendiendo a pelear por mis hijos, por mi esposo. Nuestra relación no es perfecta, pero te quiero decir que con Dios se puede. Quiero decirte que no te canses. Hace unos días yo decía, cuando son los esposos, sobre todo los esposos, hay que orar. Yo creo que hasta que nos duelan las rodillas, porque ellos son los sacerdotes, ellos son quienes llevan la familia, ellos son la cabeza de la familia. Entonces, eso es algo que no somos esclavas, definitivamente, pero sí decirte eso, Agilia, que sí se puede. Yo hoy en día puedo decir que en ese tema, gracias a Dios, quisiera que fuera aún más perfecta, pero yo sé con fe de que así va a ser, que no te canses, de que tienes buenas guías, que es lo más importante. Mira, inclusive me identifiqué tanto contigo que el libro que a mí me ayudó tantísimo fue El poder de la esposa que ora. Y la oración que a mí me impactó, y todavía hoy en día tengo ese libro, y todavía hoy en día a veces busco orar por la finanza del esposo, orar por la salud del esposo, lo busco. Y la que a mí me impactó fue la primera, cuando una mujer ora y le pide a Dios que le dé una nueva esposa a ese hombre y que esa esposa sea yo. Eso quiere decir, como bien dijiste en algún momento, tenemos que cambiar nosotras. En este ministerio hemos aprendido que nosotras las mujeres, es cierto, él es el sacerdote, él es el cabeza, él es la autoridad, pero nosotras tenemos que pelear. Nosotras somos las que peleamos por los hijos, por el trabajo, por la casa, por el esposo, por todo. Somos nosotros. Y no es una tarea fácil, pero yo he comprendido que Dios por algo nos escogió a nosotras, por algo nos escogió para dar vida. Entonces, tenemos el respaldo de Dios y me alegro mucho
que tú hayas encontrado ese camino con Jesús, que Dios te haya bendecido y estoy segura que va a seguir bendiciéndote. Y estoy segura en el nombre de Jesús que un día tu esposo también te va a acompañar, también va a estar al lado tuyo, aquí en pantalla, en el nombre de Jesús. Así es que me alegro mucho, de verdad que sí, Arquilia. Falta, es un camino largo, pero ya estás bien encaminada, gracias a Dios. Así es, Marisol. Mira, totalmente de acuerdo. Es como se ve el caballero. Y tú así mismo vas a estar, Argilia, acompañada al lado de su esposo, al lado de su sacerdote, dando testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es. Me hizo recordar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestra invitada Argilia? A ver, Marisol, sí, diga. Marisol me hizo recordar No. lo que por lo menos yo aprendí al inicio, que la cabeza es el hombre, pero el cuello es la mujer. Y el esposo va a caminar en armonía contigo, mientras que tu oración, tu determinación para lograr que tu hogar esté cimentado sobre Cristo, siempre lo tenga presente. Entonces, lo que tú sugieras, Él lo va a escuchar, porque en Proverbios 31:11 creo que dice que el corazón de la mujer confía en el hombre. Entonces, si tú aprendes a moverte sabiamente con tu esposo, él va a contestar hasta las necesidades más profundas de tu corazón. Dios no se equivoca. Dios sabe por qué provoca que el hombre sea el que dirige el hogar y no una mujer. Porque se necesita disciplina, autoridad, respuesta. Y eso viene con un hogar cimentado como Cristo quiere que sea. No es por terquedad, sino es porque tú te lo mereces, Isabela se lo merece y tus dos hijos se merecen que haya un hogar cimentado bajo la fuerza de Cristo. No sé cómo tú manejas tu oración en base a lo que tú esperas de tu esposo, pero sería bueno que revisaras ese tipo de oración que tú haces por tu esposo, porque cuando uno está un poco descontento, la oración no llega como debe ser. En cambio, si tú comprendes, y esta es una cosa que a veces como mujeres puede dolernos, pero si tú comprendes lo que Cristo quiere hacer con la familia y lo aceptas aunque no lo veas, las cosas van a ser diferentes. Vas a tener más oportunidades de tener un hogar cimentado en Cristo siempre, porque lo dice claramente en la palabra, la sabiduría de la mujer tiene que provocar que se abran los cielos para el hogar, para la unión familiar, y ese eres tú la que tienes que hacerlo. María Luisa. Dice así Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Amén. No carecerá de ganancias. Aquí está. Aquí está. ¿Alguien más tiene algo que aportar respecto a este tema y nuestra amiga Argilia?
Gloricel, mientras hablaba una parte de esa del yo, y luego intervino Marisol, en las dos ocasiones sentía que salía una lágrima de mi ojo izquierdo, pero que se asomaba pero no salía, pero era como viscosa, del centro de mi ojo izquierdo. En este momento, en el nombre de Jesús, no puedo ver, pero tiene que ver con la visión, con lo que nosotros tenemos que ver para poder encaminar nuestra oración de manera eficaz. Ajá, te pregunto. Así que no Todo, sé, de repente que se les... ajá, te pregunto, ¿cómo tú ves en tu hogar la figura paternal o de hombre para desenvolverte dentro de un hogar? Recuerda, porque eso no lo... recuerda cómo tú te manejaste con Víctor casada, cómo tú provocaste que él se sintiera bien como hombre dentro de tu hogar. Y si tú logras entender esa situación en tu vida, significa que hay libertad para ti porque comprendes que la mujer muchas veces tiene que tomar respuestas que quizás no van a ser fáciles de asimilar, pero que son en gran bendición para el hogar. La mujer es hábil, tiene el corazón que Dios le puso la mujer. Entonces, reflexiona en esa área de tu vida porque el tema que ha impartido Argilia hoy no solo ha sido de bendición para ella, sino para todos los que hemos escuchado en esta tarde, porque no se puede cimentar una buena relación si la mujer es independiente. La mujer tiene que entender que Dios le ha puesto un compañero para que la cuide, la proteja, y ella sabiamente tiene que buscar mecanismos en Cristo que le ayuden a provocar que ese matrimonio sea sólido. Pero el problema hoy en día, y yo soy mujer, María Luisa, pero el problema hoy en día es que la tendencia de la mujer es ir a hacer lo que ella quiere tener libertad para accionar. Entonces, cuando una mujer independiente tiene una pareja con la cual puede cimentar su hogar nuevamente, le es muy difícil entender que tiene que aprender a decir sí y aprender a decir no en diferentes oportunidades. Y por eso es que la mujer, la mayoría está sola hoy en día, porque la mujer no quiere soltar esa rienda de independencia que tiene, quiere ganar lo mismo que el hombre, quiere tener la misma inteligencia que el hombre. ¿Será bueno eso para la familia? No me contesten, solo quiero que dejemos esa pregunta por la lágrima que salió de tu ojo. ¿Será realmente importante que la mujer se destaque más que un hombre? ¿O será bueno que uno se sienta siempre protegida bajo el amparo de Cristo por medio de nuestro esposo? Esa es una respuesta que solo cada uno de ustedes se puede contestar en su yo interior, abriendo el corazón de Cristo. La familia está destruida mundialmente. ¿Por qué? Porque cada uno camina por el lado que quiere. Uno camina a la izquierda y el otro camina a la derecha. No hay
unión en las cosas que se hacen. Igualmente con los hijos, no se practica la obediencia. Recuerdo yo, y lo digo no con agrado, sino diciéndolo, ha sido hermosa la participación de Argilia hoy, pero recuerdo que cuando yo tenía mis hijas que estaban creciendo, yo decía algo, mi esposo decía lo contrario. Él decía algo y yo decía lo contrario porque nos golpeábamos con ese yo que habló Argilia y ese querer imponerse para ver quién ganaba más dentro de la discusión. Y eso tiene que cambiar con Cristo. Tenemos que bajar la capacidad esa de querer ser que la rebeldía en el matrimonio acabe con las situaciones que tienen que hacer que el matrimonio se solidifique, crezca, se proteja en todo momento. Si uno dice no, que los dos digan no. Si uno dice sí, los dos deben decir sí. Y es algo que yo aprendí con los golpes. Nunca lo hice en el silencio de mi cuarto con mi primera pareja, que los niños estaban creciendo. Siempre era a voz para que todo el mundo lo oyera. ¿Por qué? Porque yo no me creía que me escuchaba, que me hacía caso. Entonces yo tenía que buscar un medio para que mi dolor, mi intranquilidad se escuchara. Y eso lo que provocaba era más ira, más enojo, más distanciamiento, porque no había esa unidad de matrimonio que se necesita, sobre todo aquellos que están criando hijos, que están provocando vida en esos hijos para que tengan familias buenas el día de mañana. María Luisa. Así es. Yo creo que tengo que decir esto. En estos días yo le preguntaba al Señor acerca de esta misma situación. Si yo ya en esta preparación, en el tiempo, con respecto a hija, si Luisa, ahora independiente, que toma decisiones en la casa, que provee y todo, si no me iba a afectar cuando yo tuviese una nueva relación. Entonces, lo que acaba de suceder ahora mismo a través de Argilia, yo creo que eso, sumado a lo que usted acaba de decir, de buscar, de indagar en mí misma, me trae respuestas de esa preparación, de ese yo, de no imposición, sino respeto, pero sabiendo ahora que tengo una guía de que me dice cómo hacerlo, de que necesito esa protección, que necesito esa seguridad, que se necesita ese sacerdote, que se necesita esa cabeza de hogar, y que yo voy a tener que volver a aprender a bajarme. Y soltar a los bajarme, resentimientos. sí, que me pisen. Soltar los resentimientos. Exacto, de aquello que no se hizo bien. Y soltar, eso pasó. Exacto, porque de parte y parte hay errores, porque yo traigo el equipaje de mi maleta, el otro también, y no pueden ser más pesados los míos que los de la otra persona. Entonces, soltar resentimientos, guardar, y que no es que estar juntos, es estar unidos, que el sí sea de dos, que el no sea de dos. Y pero sí, lo ha dicho, no es fácil. Marisol lo ha dicho, no es fácil. Pero si tú quieres a Cristo en tu vida, tienes que
hacerlo. Hay que hacerlo. Argilia, María Luisa, pregúntale a Argilia si puede, después de toda la conversa que ha habido, decirnos algo de lo último que ha escuchado y qué mensaje positivo puede darnos a todos para saber que ella va a poner su granito, va a poner su posición en Cristo para lograr que todo mejore en su hogar. Así es, Argia. Mira, maravilloso. Me gustó muchísimo esta intervención, este aporte. Ahora mismo, ¿qué has sacado ahora de provechoso para ti y para otras personas con estas últimas intervenciones? Y sobre todo, ¿qué lo que vas a sembrar en el corazón de tus hijos y en el corazón de Isabela? Porque ella también le va a tocar, ella es mujer, entonces ella también va a tener que aprender a lidiar. Y en este momento tú estás adquiriendo semillas para plantar en tu siguiente generación. A ver, compártenos, ¿qué puedes dejarnos para concluir? Bueno, puedo dejarles de que sí, reconozco, porque hay que reconocer qué estaba sucediendo y que estaba haciendo las cosas mal. Pero en el momento que reconozco, también invito a Jesús a que me ayude porque no es fácil, y se los confieso, las veces en las cuales de repente sucede algo en casa y dices, pero de repente digo, no, Argilia, ya no puedes contestar así, ya tienes que decir otra manera. ¿Por qué? Porque ya no vives tú, Argilia, estás invitando al Espíritu Santo, tienes que manejarte. Entonces, como recomendación a todos, y de verdad, este es un tema difícil para los que no invitan al Espíritu Santo, pero fácil cuando invitamos al Señor. Sí, le dije, y les confieso, como dijo la pastora Gloricel, en muchas ocasiones le dije a Dios, Señor, ya. Y no dejo mentir a una persona que puede decirlo, Señor, ya. Pero no podía dormir. Recordaba, porque yo le pedí una familia a Dios. Entonces, si lo que le pedí a Dios cuando no tenía familia, Dios me la da, pero Dios la quiere completa, quiere trabajar en mi familia. Entonces, sé que Dios va a hacer algo grande en mi familia, así como lo hizo en la familia Urrutia. Sé que Dios está permitiendo que yo reconozca el error que hice. Sé que Dios está permitiendo que Juan Carlos tome el control y sea el sacerdote de mi casa, ¿verdad? Sé y reconozco también que en medio de toda esta era de que la mujer puede, la mujer esto y es, ya sé que Dios me ha hablado en esta reunión, me ha confirmado, y anteriormente con los libros que les dije y les mencioné, ya Dios me estaba diciendo, no puedes seguir así, tienes que arreglar estas situaciones porque yo quiero que tu familia esté unida, no junta. Entonces, si quiero que tu familia esté unida, necesito que me des paso a que el sacerdote, que es Juan Carlos, porque sí puedo, y lo dejo aquí, Juan Carlos es una persona que le gusta ir a misa, le gusta atender a las cosas de Dios, va a misa, pero no quiere adentrarse, tiene como un temor. Entonces, creo que por eso fue la parte que yo tomé y está mal, reconozco que está mal. Ahora el Señor toma y le pone la posición a Juan Carlos, que tiene que ser el sacerdote de la casa, ¿verdad?
Pero, como dice la hermana Gloricel, yo seré el cuello de la oración, ¿verdad? Entonces ahí voy a estar ayudándolo. Y sé que Dios va a seguir trabajando en mi familia, sé que Dios le va a dar esa autoridad de sacerdote y sé que ese genio de autoridad y de manejo la va a utilizar para algún día estar aquí también a hablar de Cristo. Amén. Amén. Amén, Argilia, amén. Quiero decirte, Argilia, que el Señor te ha hablado mucho a ti esta tarde, pero a mí también me ha hablado mucho. Así es que te lo agradezco. Estoy muy feliz, Argilia, por escucharte, sobre todo porque veo una Argilia diferente, libre, una Argilia que se ha atrevido a hablar de su vida sin temor, con nombres. Estás totalmente cambiada, no eres la Argilia que yo conocí hace varios años atrás. El Señor ha hecho maravillas y de verdad que qué alegría, Argilia. Yo sé que vienen cosas grandes. En el nombre de Jesús. ¿Sabes? En el nombre de Jesús, así es, Fátima. Te quiero decir algo para cerrar, Argilia. En este momento viene a mi memoria Denia, nuestra hermana Denia. Dijo a Denia, quiero conocer al Dios que tú tienes. Quiero conocer a ese Dios. Le dijo Didio, que estaba alejado también y que no quería tampoco, pero ya Juan Carlos está en el camino y él te lo va a decir, quiero conocer a ese Dios en el nombre de Jesús. Ya está el camino trazado, bendito sea Dios por eso. Juan Carlos ha estado en el camino. Gracias, Juan Carlos ha estado en el camino, pero Dios quería, ¿verdad? Enseñarme a mí que Él es Dios. No, yo no soy nada, es Dios el que lo va a colocar como sacerdote. Así es. Lo colocó, voy a confesar, exacto. Lo ubica, lo coloca y como sacerdote. Sé que Juan Carlos ya está como sacerdote y yo reconozco a Dios, reconozco su amor por mi familia, reconozco todo lo que ha hecho. Sé y como les digo, no es fácil como mujeres emprendedoras, como mujeres luchadoras, no es fácil, pero sé que Dios quiere que soltemos esas cargas, esas lágrimas, que soltemos, ¿verdad? Esa parte que Él quiere arreglar. Él quiere arreglar. A mí me ha tomado tiempo, como ya les dije, pero este año ha trabajado súper rápido y sé que lo va a seguir haciendo en mi familia. Bonitas palabras, Argilia, me encantó. Amén. Qué lindo. Así es. Precioso. Así es. Hermoso, gracias. Muchas gracias, Arcilia. Una vez más, le damos todo honor y toda la gloria a nuestro Dios y Padre Celestial, el Espíritu Santo, porque ha estado aquí en medio de nosotros y va a continuar haciendo la obra. Porque ya lo hemos invitado a nuestras vidas, a nuestra familia. Lo hemos invitado porque lo necesitamos, porque estamos aprendiendo a amarlo cada vez más y a valorar esa presencia, que sin Él estamos logrando cosas que eran muy, muy difíciles para nosotros. Entonces ese desarramamiento que se está dando en cada uno de nuestros hogares y se va a seguir dando en las personas que van a seguir escuchando tu testimonio, no va a parar, porque Él está ensanchando su territorio. Entonces te damos las gracias por esta participación para que nuestro Señor siga haciendo la buena obra. Queremos invitarte para que por favor ores por esas peticiones que ya hemos puesto en este buzón virtual, en este corazón de Jesús. Adelante, Argilia. Por favor, Fátima.
Amado Dios, eres mi luz y mi fortaleza. Eres mi fuerte, mi torre fuerte. Eres mi gran yo soy, Señor. Eres mi alfa, mi omega, Señor. En esta tarde, Señor, oro en este grupo, Señor, que nos has permitido compartir, Señor, tu palabra, mi testimonio de vida, Señor. He dejado en este video todo lo que has hecho a favor de mi familia, a favor de todo lo que has hecho a favor de mí, Señor, para tu honra y gloria, Padre. También, Señor, te pido que muchas mujeres y muchas personas que vean este video puedan reconocer lo que usted, Padre amado, hace en cada una de ellas, que les dejen el paso, que les dejen las puertas abiertas al Espíritu Santo, a ese Jesús amado, al que nos ama con su todo honor, con todo amor, el que quiere trabajar en cada una de nuestras vidas. Le den ese honor y lo inviten a su vida, para que pueda el Señor tener control en cada momento y entre y pueda trabajar. Señor, te doy gracias por el sacerdote de mi casa, Señor. Te doy gracias, Señor, por el sacerdote de cada una de las familias que están aquí, Señor. Te doy gracias por esta convivencia, porque sé que tú me has hablado, tú nos has hablado, y sé que harás cosas maravillosas en cada una de las familias, Padre. Oh, Señor, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco también, Señor, que dentro de tu naturaleza, en Cristo, Señor, eres santo, Señor. Reconozco también, Señor, que en todo este proceso has estado conmigo como poderoso gigante. ¿Cómo no reconocer que has estado conmigo, Señor? Y en este momento, Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias, Padre, por fortalecerme, Señor, por ser mi refugio en cada una de estas circunstancias, Señor, en cada una de esas peticiones en las cuales están en este buzón, Señor. También te agradezco, Señor, por abrazarme en cada una de estas horas, de las oraciones, Señor. Y ahora, Señor, Espíritu Santo, envío que abraces a cada una de estas mujeres, que las abraces, Señor, y que le dé, Señor, la convicción de lo que necesita cada una de ellas, Señor. Jesús, reconozco tu amor en nuestras familias, Señor. Reconozco, Señor, que eres tú el que lo haces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo, que es sobre todo poder, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Amén. 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 Precioso Amén. Dios. Amén. Quiero decirles que Amén. de mes, el próximo martes ya es 3 de agosto. Vamos a tener a nuestra hermana Cecilia Duarte con el tema Entiendo el mover de Jesús, relación conmigo. Entonces, desde ya quedan cordialmente invitados para que nos conectemos a las 6 de la tarde y recibimos una entrega más de parte del Señor de Jesús a través de la persona de nuestra hermana Cecilia Duarte. Gracias por su participación y un abrazo para cada uno. Gracias, Argilia. Bendiciones. Gracias, Argilia. Chao. Para todos. Chao. Fin de semana. Chao, gracias, gracias. Bendiciones. Bye. Feliz semana. Bendiciones. Gracias, Chao. amén. Bendiciones. Gracias, Argilia. Chao, bendiciones. Chao. Chao, bendiciones. Blanca, Chao. chica, qué guapa. Buenas tardes. Bendiciones, La Blanca. grabación. Leila. Fátima, la grabación.